我可不止飞跑，带到这里。Bienvenidos a Tribuna Ciudadana, gracias por acompañarnos en este espacio donde hoy nos acompaña aquí en el estudio Luis García Silva, es delegado de la Secretaría de Economía. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Él es empresario, ha sido expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana acá en Chetumal, de la Coparmex. Se ha desempeñado como subsecretario de Promoción Económica, ha sido secretario de Desarrollo Económico en la Administración Estatal y bueno, ahora también con un cargo que sigue siendo tu fuerte, ¿no? Ahora la economía, en este caso como delegado federal. Así es. Quisiéramos abordar este tema de la economía porque pues hay datos que vemos en los medios de comunicación, macroeconomía, microeconomía, pero la cuestión de la realidad que vimos todos los mexicanos es que mucho del poder adquisitivo se está deteriorando. Desde la Secretaría de Economía, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes para el futuro de México? Bueno, el caso del futuro de los mexicanos. Bueno, es una pregunta muy interesante y todo esto tiene que ver con un proceso en el cual las instituciones de nivel medio, superior y superior durante muchas décadas privilegiaron la formación de trabajadoras ya sea para empresas, para el servicio público o para cualquier otra fuerzas armadas y otro tipo de actividades. Sin embargo, estuvimos muy rezagados y fuimos dejando el tema del emprendedurismo, el tema de crear una empresa, el tema de que si yo aprendo una profesión, tengo la posibilidad de desarrollar actividades dentro de la misma que generen aún mayores oportunidades y al mismo tiempo riqueza y empleos para otros ciudadanos. Ese tema lo dejamos frenado en México y en los últimos 20 años, diría yo, es donde se ha ido retomando y en donde los últimos, te pudiera decir, 4 o 5 años es donde ha tomado una relevancia más significativa y en donde ya podemos ver que cuando vamos a una institución de nivel medio superior o superior, ya el 85-90% de los alumnos no están pensando en trabajar para una empresa o para una administración pública, sino más bien en crear su propio negocio. Este cambio de paradigma en la educación me parece que se da también a través de todos esos procesos de evaluaciones que teníamos continuamente en el país y que a partir de la estabilidad que se da hace pues como 3 sexenios cambia el paradigma porque se ve que la estabilidad y la fortaleza de la economía se genera precisamente con la pequeña y la mediana industria, ¿no? Yo creo que tiene que ver también mucho con un tema cultural. Nuestros padres y a la vez sus padres de ellos transmitían el hecho: estudia una carrera, obtén un título y tienes un futuro asegurado. Ese modelo pues nos ha llevado a que haya actualmente mucha desilusión, mucha frustración, porque la realidad es otra. Vivimos en un mundo ya globalizado, en donde un profesionista, un técnico que está aquí en Chetumal, probablemente está compitiendo con otro en India o en Argentina, por sus servicios, quién es más competitivo y quién nos da el mejor precio. Entonces, esto es una tendencia, la tecnología ha jugado un papel muy importante, en el cual ya el simple hecho de tener un certificado, un título, no es garantía, sino es una labor constante de estar sobre todo innovando en el área que sea, en la búsqueda de soluciones que generen, como te decía, riqueza y empleos. Parte de esta nueva tendencia es, de parte de las instituciones como la Secretaría de Economía, por parte del gobierno federal, es precisamente generar esa mentalidad de emprendedurismo, de
generar empresa privada para que, bueno, se generen empleos, pero que también se genere empresa pequeña, ¿no? En el sentido de ir fortaleciendo o siendo subsidiarias de otras grandes empresas. Sí, bueno, lo que sucede muchas veces es que la visión es de que cuando tú montabas un negocio, tu área de influencia, abrías un establecimiento comercial, tu área de influencia era a lo mejor 20 cuadras a la redonda, Sí, o 50 cuadras a la redonda, muy territorial, ¿no? Y realmente ahorita puedes abrir una empresa sin tener un local, o sea, simplemente de manera virtual, y tu mercado no son las 50 cuadras, sino es todo el mundo. Las herramientas como, podemos decir, eBay, Amazon o Mercado Libre o todo este tipo, y otras muchas, ¿no? Como por ejemplo Airbnb y otras más, te permiten ofrecer tus servicios o productos a escala mundial. Entonces, es una gran oportunidad, pero a la vez es un reto, porque tú estás compitiendo no solamente con los negocios de tu zona, sino estás compitiendo, aunque sea en chiquitito, con los negocios de todo el mundo. En el área de los servicios, bueno, pues sí se vuelve un poco más territorial, ¿no? No, ya no, tampoco. Fíjate que, bueno, hay quienes tienen ventajas competitivas importantes como nosotros aquí en la zona sur de Quintana Roo, que tenemos atractivos naturales, tanto en el tema cultural, arqueología, playa, selva, aventura, que permiten ofertar servicios con una ventaja que es tenerlos aquí. Pero en realidad estas herramientas permiten que si tú tienes en tu casa una habitación que ya no lo utilizas o un par de ellas porque tus hijos ya se fueron a estudiar o ya te quedó un poquito grande la casa, si tú las decoras adecuadamente y las ofertas a través de las plataformas a nivel mundial como Airbnb, en donde dices yo ofrezco el alojamiento y posiblemente, si así lo gustas, la transportación y la guía para conocer todos estos atractivos que tenemos alrededor, la verdad es que cualquiera tiene la oportunidad de volverse un tour operador así, chiquitito, de la noche a la mañana y sin tener intermediarios y ir directo al consumidor de cualquier parte del mundo. Esto es bien importante porque estas oportunidades pues generan mucha expectativa, generan tal vez mucha ilusión, y el problema es a veces cuando nos encontramos con la versión local, ¿no? Permisos, trámites, autorizaciones. Esto también se ha vuelto un problema, así lo ve la gente que empieza a emprender, y en la Secretaría sé que están fomentando esta figura de los pequeños y medianos empresarios, de los pymes, y que les van orientando, ¿no? Para que vayan pudiendo salvar todas estas reglamentaciones y todas estas disposiciones legales. Sí, hay todo un programa completo de mejora regulatoria. Hay una iniciativa que el presidente va a presentar probablemente en las próximas semanas al Congreso de la Unión, que esta ya obliga, o sea, no solamente al gobierno federal como está ahorita, sino también compromete a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales a desregular de manera significativa todos los trámites que requiere un emprendedor o un microempresario para iniciar un negocio. Ahora, yo creo que en el caso del sur de Quintana Roo, específicamente Otompe Blanco, requiere necesariamente por parte, sobre todo de la autoridad municipal, en algún momento, ya no sé si va a ser en esta administración o en la próxima municipal, una especie de prórroga, de eliminar por lo menos o cambiar la forma en la cual la autoridad ejerce el cumplimiento de la normatividad para los empresarios. ¿Qué te quiero decir? El municipio de Otompe Blanco tiene muchísima presión financiera. Difícilmente sale mes a mes con solo lo que es la nómina, ¿no? Entonces, buscando otras fuentes de financiamiento, otras formas de hacerse llegar recursos, pues está el fiscalizar a los pequeños empresarios, y si no están cumpliendo una norma, que es muy común esto, pues sancionar. Pero esto necesita un cambio, por lo menos de manera temporal, en el cual la autoridad no te sancione de manera inmediata, sino te haga un apercibimiento, te haga una especie de señalamiento
en el cual te dé oportunidad por un periodo determinado, corto de tiempo, de solventar esas irregularidades en las que estás. Porque sí hay muchas medidas, sobre todo de salud, de protección civil, que se tienen que cumplir, ¿no? Sí. Pero si quitas momentáneamente esa visión de recaudación y dices, bueno, vamos a fomentar estas actividades y vamos a darles el aviso para que tengan determinado tiempo para dar cumplimiento con ello, yo creo que en el sur pudiera haber una reactivación muy, muy importante. Así es. Sí, porque en realidad hemos estado viviendo, bueno, todo este año ha sido pues, una cuesta, ¿no? Decían que iba a ser la cuesta de enero, iba a ser la cuesta de julio, porque iba a durar hasta julio. Por lo que estamos viendo, bueno, todavía parece que va a durar hasta finales de año. Y esto, bueno, pues genera muchas presiones sociales, ¿no? Y también genera pues mucha oportunidad en el sentido de la gente ante la alternativa de no encontrar un empleador, pues tiene que tomar la decisión de entrar a la presión informal o a orientarse a través de una institución como son ustedes, la Secretaría de Economía y otras que también están ofertando programas para emprender un negocio de manera legal y formal, ¿no? Claro, definitivamente. Hay, por ejemplo, ahorita te puedo hablar de un programa que tiene el gobierno federal, en el cual tú simplemente por darte de alta como RIF, en automático, tus primeros 12,500 pesos de inversión te los devuelve la federación. O sea, que si tú abres un negocio y te costó, por decir, instalarlo 20,000 pesos, pequeño, ¿no? Un negocio, y te das de alta como RIF, con las facturas correspondientes se puede recuperar 12,500 pesos de ese recurso, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de programas. Hay algo muy importante. Mucha gente está desilusionada en aplicar por este tipo de programas porque ha escuchado a muchas personas decir que es sumamente complicado o difícil, ¿no? Que son muchos requisitos, que es muy tardado. Y hay parte de verdad y parte de mentir en ello, ¿no? Y lo que quisiera decirle a los que nos escuchan, a aquellos que quieren emprender un nuevo negocio, es que depende de la cantidad que estén solicitando. Aquellos proyectos que piden, por ejemplo, esos 12,500 pesos o que piden 50,000 pesos a fondo perdido para iniciar un negocio, relativamente el camino y el proceso es relativamente sencillo, no es complicado. Pero, por ejemplo, aquel empresario que quiere de recursos públicos como subsidio 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de pesos, tiene que cumplir con una gran cantidad de trámites y requisitos para poder lograr, porque al final de cuentas son recursos públicos que vienen de los impuestos que todos pagamos, ¿no? Entonces, efectivamente, para aquellos que solicitan ese tipo de montos o proyectos con estas características, no es un proceso sencillo. Es un proceso que requiere de un tiempo y de cumplimiento de varios requisitos, ¿no? Pero esa opinión para ese tipo de proyectos no debe de aplicar en la otra cuando son proyectos pequeños y que realmente cualquier emprendedor o microempresario entrando a la página del INADEM, www.inadem.gov.mx, puede tener acceso y en relativamente 45-60 días puede recibir un apoyo para su proyecto o para consolidar el negocio que ya tiene. Porque también venimos de una cultura donde el asistencialismo pues, ha generado un mal hábito, donde, por ejemplo, los apoyos a grupos vulnerables, al campo, son recurrentes cada año, se dan millones en semillas, en implementos, y pues vemos que siguen en la misma pobreza, no avanzan, no tuvo el efecto ese recurso en ese sentido. Es muy buena tu apreciación, porque los programas que tienen otras instituciones de nivel federal son casi siempre pues a esperar a que se abra la ventanilla, subirse en el padrón, cumplir con los documentos y esperar a que le den una respuesta. En el caso de los de economía, no. En el caso de los de economía, pues tú tienes que tomar una capacitación de 20 horas en línea, además de que es el programa de incubación en línea. Aparte que tomas esa capacitación, conforme la vas tomando, te van haciendo exámenes. Al finalizarla te dan una constancia. Si tú pasaste esos exámenes con un promedio con más de 7 puntos, entonces es que puedes ser acreedor al apoyo de 50,000 pesos para crear tu negocio. O sea, es diferente, no es igual a este otro tipo de programas que están orientados a otro tipo de segmentos y a otro tipo de población. Claro.
pero que sin embargo a veces permean, ¿no? Pues es dinero del gobierno, pues es dinero fácil o es dinero gratis. No, yo quiero aclarar que no hay dinero del gobierno. El dinero que el gobierno les da a la sociedad es dinero que ustedes mismos, que todos nosotros, pagamos con nuestros impuestos. Yo me he topado con mucha gente que dice, es que yo no pago impuestos. Digo, no es cierto. ¿Tú no vas al súper? Sí. Bueno, ven tu ticket que dice IVA 16% y esos son impuestos. Y ese es el dinero que retorna una parte de ello a través de los programas federales, tratando de fomentar cierto tipo de actividades o apoyando a ciertos grupos en vulnerabilidad. Pero a final de cuentas no es dinero del gobierno, es dinero de todos los mexicanos que pagaron a través de sus impuestos. Así es, y que debemos observar que se aplique de manera eficiente, ¿no? Así es. Porque si no, luego la desilusión es mayor cuando estamos pagando impuestos cada vez mayores, como ahora que se ha visto con el caso de los combustibles, y que pues no se refleja en una mejoría, ¿no? Entonces a veces hay que tener pues un mayor compromiso también de observar cómo está actuando la autoridad, cómo se están aplicando esos recursos y pues ser corresponsables, ¿no? También en la aplicación de estos. En el caso de la Secretaría, ¿cuáles son los principales programas que están impulsando actualmente? Bueno, los que han tenido más éxito en Quintana Roo y en lo particular en la zona sur son dos convocatorias, la 2.3 y la 4.1. La 2.3 es aquella en la cual el emprendedor no necesita ir a ninguna oficina, ni ser atendido por ningún funcionario. Desde su casa, un fin de semana, puede tomar esta capacitación de 20 horas de la que te hablaba. Termina con un pequeño plan de negocios, lo somete a una calificación que lo hace un paramétrico de un sistema de cómputo, ni siquiera hay personas que intervienen en la evaluación del mismo. Y entonces, si pasa con más de una base de 10 puntos, si pasa con más de 7, con ese certificado puede solicitar el apoyo de los 50,000 pesos. Es sumamente popular. Al año en Otompe Blanco tan solo se están beneficiando cada año entre 600 y 700 emprendedores. Esa, la 2.3, no es para empresas ya creadas, es para aquellos que no lo han iniciado el negocio o que tienen menos de 12 meses de haberlo iniciado. Eso es lo que la Secretaría de Economía califica como un emprendedor. Y esa, la 2.3, es para un emprendedor. Y la 4.1 está enfocada no para emprendedores, sino para micro y pequeños empresarios que ya tengan 2 o más años. Y esta es la implementación de tecnologías de la información, como son tabletas, sistemas de control de inventarios, equipos para cobrar con tarjeta de crédito, sistemas de lectores de código de barras, cámaras de circuito cerrado para la seguridad de un negocio, enlaces remotos de internet para donde no hay cobertura de internet para el negocio. Todo este tipo de soluciones están en una vitrina de diferentes proveedores de todo el país, en la página del INADEM, y el interesado selecciona la solución dependiendo del precio y de las características o de dónde está ubicado el proveedor que le puede dejar un mejor servicio, aplica por ello y el gobierno federal paga el 80% del valor de esa solución y el empresario paga nada más el 20% de ella, claro, con un tope ahorita creo que está en 18,000 pesos el tope. Entonces, con esto quiere decir que muchas soluciones tecnológicas para estos pequeños negocios que necesitan una modernización y una adaptación, pueden subsidiar la mayor parte del valor con este subsidio del gobierno federal. Más o menos, ¿cuántos están aplicando en el segundo caso? Bueno, en el segundo caso están aplicando, ahí sí no tengo el dato en Otompe Blanco nada más, pero en todo el estado andan aplicando a cerca de 1,100 anualmente. 1,100 que están obteniendo el beneficio. Gente que aplica es más o menos el doble, aproximadamente entre 2,000 y 2,200, pero aproximadamente por una u otra razón, solamente el 50% termina recibiendo el beneficio. En la 2.3 el beneficio es un poquito más bajo. En el estado te dije como 600 en Otompe Blanco, pero en todo el estado son cerca de 900 más o menos anualmente. Y más o menos el número de aplicaciones anda alrededor de los 2,000, pero de ahí se van desencadenando quienes no terminan la capacitación, otros que lo terminan pero no continúan subiendo su documentación, y otros que sí hacen todo, pero a la hora de subir las facturas, porque tienes que comprobar en qué invertiste los 50,000 pesos que te dieron, no cumplen con ello y se les solicita la devolución, o si no se les convierte en un crédito fiscal. Entonces, en ese proceso
se van eliminando, de tal forma que aproximadamente de los 2.000 a 2.200 aplicaciones de la 2.3 terminan recibiendo en el estado aproximadamente 800 o 900. Esto que acabas de mencionar es muy importante, porque el recurso que se menciona que es a fondo perdido es en un momento inicial para un proyecto que es viable. Sí, no cuando lo recibes, ahí se acabó. Ya me lo dieron. No. A muchos, como lo hacen, ya me lo llevo y me lo gasto en otra cosa. La misma plataforma, sin que el usuario tenga que ir a una oficina o ver a un funcionario público, la plataforma te obliga a que subas, ya saben, esas facturas electrónicas que están conformadas por dos archivos, un PDF y un XLM. Entonces tú subes a la plataforma esos dos archivos y se van descargando del subsidio de 50,000 pesos que te dio el gobierno federal. Y en el momento en que tú no compruebes la totalidad o parte de ello, el gobierno federal te va a decir, lo tienes que devolver. Y si no lo devuelves, te digo ahorita, antes se hacía, bueno, pues ya, a ver que me vengan a buscar y no va a pasar nada. No, se está convirtiendo ahora en un crédito fiscal. Y un crédito fiscal significa que si tú tienes dinero en tu cuenta bancaria, de repente vas a ir al banco y no tiene fondos, voy a decir, ¿qué pasó? Pues te lo retuvo la Secretaría de Hacienda. Sí. ¿Qué periodo tienen para poder aplicar estos recursos? Se abren ventanillas, se abren convocatorias en el transcurso del año. Normalmente en la 2.3 y en la 4.1 se abre de 2 a 3 veces por año. Ahorita yo creo que entre finales de julio o principios de agosto se va a volver a abrir la 2.3. Y la 4.1 ya se abrió en una ocasión y yo creo que por ahí de septiembre, octubre se va a volver a abrir nuevamente. Pero solamente mencioné las dos más populares, ¿eh? Hay una gran cantidad son aproximadamente 16 convocatorias, en lo que hay una diversidad de apoyos. Y te digo, los requisitos y la complejidad de la solicitud va de manera proporcional a las cantidades que se solicitan. Entonces, para mí es válido que un empresario venga y me diga, no me dieron el apoyo que pedía, porque tenía yo que meter un proyecto y meter esto y meter el otro y aquello y se me hacía muy complicado. Y le pregunto, ¿y cuánto estabas pidiendo que te dieran a fondo perdido? Me dice, no, pues 3 millones de pesos. Ah, bueno, ok. Esa es otra realidad, ¿no? Es diferente. Tenemos un caso muy emblemático aquí en el sur del estado, que fue la famosa Avenida Héroes. Se habló de que la Secretaría iba a intervenir, la Secretaría de Economía, financiando algunos proyectos que iban a reactivar la economía de esta avenida. Bueno, el gobierno se encargó de meter la infraestructura, de hacer la avenida. ¿Qué pasó con esos proyectos? Bueno, aquí el gobierno del estado nos hizo una solicitud de un recurso que más o menos estuvo sobre un poquito arriba de los 4 millones de pesos para apoyar a cerca de 16 negocios nuevos que se iban a establecer en la avenida Héroes. Cuando se planteó el proyecto por parte del gobierno estatal y en conjunto con la Canaco, nosotros lo vimos, y yo en lo personal lo vi con muy buenos ojos, porque se estaban planteando giros que iban acorde a una reconversión de la avenida Héroes. La avenida Héroes tiene que tener una reconversión a partir del comercio que conocemos en la actualidad hacia servicios de tipo turístico. Cafés, bares, restaurantes, que lo está teniendo, pero muy lento, no a la velocidad que quisiéramos. Entonces, nosotros pensábamos, o así fue como lo manifestamos, que la gran mayoría, si no era que la totalidad, se iba a orientar para este tipo de giros en este tipo de recursos. A finales de cuentas, hubieron decisiones entre el gobierno estatal y la Canaco de destinarlos para giros tradicionales de los que ya hay en la avenida Héroes, que son comercios de ropa, de celulares, de este tipo de cosas que desde mi punto de vista, pues sí ayuda a desarrollar este tipo de negocios, pero no en buscar esa reorientación comercial que necesita la avenida Héroes. Recordemos que la avenida Héroes ya no es el centro de la ciudad, lo fue hace muchas décadas, ¿no? Y entonces yo creo que la avenida Héroes, junto con el Boulevard Bahía, el Boulevard Bahía, incluyendo el obelisco, la explanada, tienen que tener una orientación ya no del centro comercial de cualquier otra ciudad,
sino una orientación más, más tipo turística, como algunas partes ya Sí, como centro de servicios bueno, turísticos y puede haber desde todo, ¿no? tiendas de artesanías, algunas galerías de arte, de cierto tipo de arte acorde a las condiciones económicas del lugar. Te digo, hay muchos servicios que tienen que ir más hacia comercios inclusive, pero comercios un poquito más orientados probablemente hacia productos deportivos, hacia productos que van orientados al turismo de aventura, a este tipo de cosas que ya cada día están pegando. Vemos el número de vuelos que ya llegan a Chetumal, Sí, ya es cuantioso. Una gran parte lo tiene Bacalar, es una atracción que tiene Bacalar, pero bueno, no solamente Bacalar, sino también Mahahual, San Pedro Belice, los sitios arqueológicos y la zona libre de Belice inclusive, todos atractivos de la zona, tienen su gran polo proveedor de servicios y de productos en la ciudad de Chetumal, y así va a seguir siendo por muchas décadas más. Entonces, ese recurso sí se aplicó en los proyectos que se presentaron en ese momento. Así es, lo único que difiere de lo que me hubiera gustado es en el tipo de giros que se aplicó. Por eso parece que, bueno, en 2000 no se nota mucho. No, y yo los conozco, los negocios están ahí, pero no me hubiera gustado ver esos cafés, esos barcitos, esos restaurancitos que muchas veces en zonas turísticas vemos, por ejemplo, como ya hay muchísimos en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, ¿no? Así es. Pero un poquitito, como ya hay mucho en el Boulevard, como ya hay mucho de ese tipo de negocio en la misma explanada, que tienen que ir tomando esa tendencia hacia allá poco a poco. Muy bien, y la perspectiva que esta administración del Estado habla sobre pues, el fortalecimiento de las actividades productivas en el sur, ¿ustedes qué proyectos traen? ¿Cómo ven esta perspectiva de desarrollo económico para el sur? Bueno, nuestra función como delegación es la de coadyuvar y la de encadenar esos programas federales con los proyectos de los gobiernos estatales y municipales. Entonces, una de las propuestas e iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto no necesariamente es las de imponer o liderar proyectos específicos, sino apoyar aquellos proyectos que los gobiernos locales con sus sociedades, con la participación ciudadana, en este caso iniciativa privada, cámaras empresariales y instituciones educativas, vean con una posibilidad que sean proyectos propios de la comunidad, en los cuales el gobierno federal, a través de sus programas, a través de estas diferentes convocatorias con recursos, puedan coadyuvar para que esto se pueda llevar a cabo. Te puedo decir, por ejemplo, que la presente administración estatal trae un proyecto muy interesante de un nuevo parque industrial. Fue solicitar un recurso a finales del año pasado a la Secretaría de Economía a través del INADEM. Se aprobó junto con muchos otros proyectos más, sobre todo de fondos de financiamiento, y estamos avanzando en ellos. Nada más que a mí sí me gusta ser muy respetuoso de que son programas del Estado, de sus municipios, y que nosotros, más que hablar, presumir o liderarlos, más bien estamos para coadyuvar para que ellos lleguen a buen puerto. Van haciendo el acompañamiento de lo que a nivel local se estaba decidiendo que... Sí, es un federalismo en el cual, recuerda que antes decía el gobierno federal, yo quiero hacer el proyecto fulano de tal, pues ni le preguntaban a nadie en lo local. Ahora es un cambio totalmente diferente. A ver tu gobierno local, a ver tanto estatal como municipal, a ver tu sociedad, a ver tus instituciones educativas, universidades, tus cámaras empresariales, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren hacer esto? Aquí estoy, yo los apoyo. Es una forma diferente de hacer gobierno. En el caso de las cámaras, por ejemplo, ¿cómo están trabajando con ellos, además de todos estos proyectos? Bueno, ellos, tanto el gobierno del Estado, como los gobiernos municipales, como las cámaras empresariales y las universidades, sirven como en toda esta plataforma del INADEM, no existe un punto físico en donde el solicitante pueda tener una asesoría a detalle, más allá de la orientación que nosotros como delegaciones podemos dar. Ellos tienen una serie de puntos que se le llaman puntos de la red de apoyo al emprendedor. Entonces, tanto el gobierno del Estado, el municipio, las cámaras y las universidades fungen como aliados nuestros con sus incubadoras,
con sus aceleradoras de negocios para hacer ese acompañamiento físico hacia todos los emprendedores o micro y pequeños empresarios que quieran, que necesiten de ese apoyo para poder lograr no solamente bajar recursos, sino muchos otros elementos para llevar a buen puerto sus proyectos. Y sobre todo, como tú planteabas hace un momento, cambiar la mentalidad de la forma de ver la preparación académica, ¿no? Verla desde un punto de vista ya no para ser un empleado que dependa o que esté buscando una empresa donde trabajar, sino generar su propia fuente de ingresos a través del emprendedurismo, ¿no? Sí, desgraciadamente aquí en Quintana Roo y sobre todo en la zona sur, la mayoría de nuestro personal académico, muy valioso, su experiencia de éxito en su vida está en la academia, en la investigación o en la administración pública, y muy pocos en la iniciativa privada. Entonces, de manera indirecta hacia los alumnos transmiten un modelo de éxito que es válido, pero que no va acorde necesariamente, no en la academia, no dentro del plan de estudio, sino extramuros, en esa convivencia que existe entre maestro y alumno, ¿okay? En donde hay muy pocos académicos que hayan puesto una empresa, que sean exitosos en una empresa y que puedan transmitirles esa posibilidad y generar esa inquietud. Y sin embargo, a pesar de eso, te digo, en las reuniones o conferencias que doy, que muy amablemente me invitan, una de las preguntas que hago es quiénes quieren ser empleados y quiénes quieren emprender su propio negocio, y entre el 85 y el 90% quieren emprender su propio negocio. Y eso es muy interesante, porque hasta hace 3 o 4 años no era así. La gran mayoría quería ser empleado de una empresa o de la administración pública. Así es el paradigma. Dice, bueno, yo cuando voy a llegar a la universidad, voy a tener una carrera universitaria, voy a preparar para trabajar en la administración pública. Entonces decías, es que no va a haber trabajo para todos en la administración pública, ¿no? Hay que cambiar la mentalidad. Qué bueno que tú me dices que esto ya está cambiando, porque pues siempre ha sido esto como un lastre inclusive, ¿no? Porque pues no hay espacio y la administración pública no aguanta seguir creciendo. No, y nos estamos enfrentando a una reta, al reto de que de repente nos vemos con un título, nos vemos con una maestría, nos vemos con un doctorado y no conseguimos empleo. Y esto tiene que ver porque el mercado está demandando otras cosas y no necesariamente una formación tan extensa y en áreas sobre todo de humanidades. Hay un terror, eso todavía no lo hemos logrado, hay un terror por parte de los alumnos al tema de las ciencias exactas o de la ingeniería, de cualquier tipo de ingeniería, que no quieren y prefieren irse hacia el área de humanidades, que están más humanidades o administración, sí, que están más vinculadas a la administración pública, ¿no? O privada administración, pero a final de cuentas administración, cuando el mercado lo que está demandando es ingenieros, en lo que sea, o técnicos con un alto grado de especialización en nichos muy específicos, y ahorita por ejemplo nos podemos topar, yo te puedo dar ejemplos de que un ingeniero en mecánica automotriz no consigue empleo y un técnico del Cebeta en mantenimiento de motores marinos de 4 tiempos se lo están peleando las empresas. O sea, ese tipo de contrastes, ¿no? Porque el mercado es el que demanda cierto tipo de habilidades muy específicas que necesariamente no estamos dando. Y ahí es donde existe un gran esfuerzo, sobre todo lo he visto últimamente en los gobiernos de Quintana Roo, buscando la pertinencia de las carreras hacia lo que, no hacia lo que está demandando ahorita el mercado, a lo que va a demandar. Porque si tú cubres lo que está demandando ahorita el mercado, cuando ese joven salga de la escuela, ya el mercado ya cambió, ¿no? Entonces necesitamos tener una inteligencia y una capacidad sobre todo de adaptación, ¿no? De adaptación muy interesante, y que tenemos que comprender todos que no importa cuál sea nuestra área de expertise y qué tanto nos hemos preparado, la preparación continua e inclusive en temas totalmente diferentes al que fuimos formados, debe estar siempre abierta a nuestras expectativas
y afrontarlas y tomarlas. Creo que ahorita el tema de las tecnologías de la información nos permiten tomar cursos, diplomados en las universidades más prestigiadas del mundo y totalmente gratuitas, ¿no? Así es. Como cualquier empresario se puede dar de topes con la contabilidad, ¿no? Que tiene que contratar a un especialista, o cuando te enfrentas a temas legales tienes que contratar a un especialista. Ahora también la tecnología se ha vuelto tan compleja y avanza tan rápido, pues que también tienes que contratar especialistas en los temas de o aprender tú tecnología, mismo, ¿no? o sea, realmente no hay que tenerle miedo, ¿no? El tema de acercarse, de aprender a programar, de aprender a configurar el manejo de este tipo de tecnologías es algo que a nosotros nos parece a veces muy difícil, muy raro, pero los niños, si vemos a los niños de 6, 7 años, parece que nacieron sabiendo de esto, ¿no? Así y es. se les hace de una manera muy transparente. Sobre todo porque ahorita en el caso de las tecnologías, pues mucha de la comunicación, de la intercomunicación que se tiene entre servidores y quienes están ofertando algún producto, pues a través de estas plataformas, ¿no?, digitales, que pues están desplazando pues a los medios tradicionales, ¿no? No, sí, o sea, hay una revolución total. Ya no pensemos más en que nuestra oportunidad de empleo está nada más en nuestra ciudad, o que si vendemos un producto o servicio nada más está en unas cuadras a la redonda. Como comenzamos esta plática, ya realmente todas estas opciones que tenemos nos permiten estar en el mundo en cuestión de 2 clics, o en cuestión de dar de alta un correo electrónico y una cuenta en una plataforma de estas. ¿Tú qué sabes de estos proyectos que se habían manejado, bueno, hace algunos años, de la ampliación del aeropuerto para que fuera un espacio donde pudieran recibirse mercancías y ser de aquí un centro logístico? Bueno, me tocó iniciar esos conceptos cuando era secretario de Desarrollo Económico, más o menos ahí del 2004, ¿no? Pero en realidad el presidente Enrique Peña Nieto hizo un compromiso, hizo varios compromisos en el país notarizados, y uno de ellos con la sociedad quintanarroense fue la ampliación del aeropuerto de la ciudad de Chetumal para que pudiera recibir más vuelos. Aunque mucha gente no se ha percatado de esto porque no ha habido un evento de inauguración como tal. La pista desde hace mucho tiempo ya fue ampliada, ya fue modernizada una serie varias áreas de las instalaciones del aeropuerto, y se van a modernizar en el transcurso de este año otras más todavía. Y esto en cumplimiento a ese compromiso que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, y que fue uno de los detonadores que ahora ya tengamos la cantidad de vuelos que tenemos. Recordemos que antes de esto inclusive las aerolíneas amenazaban con ya no bajar en Chetumal porque la pista no contaba con ciertas condiciones, cuando había neblina, cuando habían ciertas condiciones climatológicas que generaban algún tipo de riesgo, ¿no? Esto ya desapareció, vemos una gran cantidad de líneas. Existe una proyección para que probablemente en algún momento del próximo año del 2018 ya tengamos vuelos internacionales desde la ciudad de Chetumal. Sí, entonces esto es algo que se está dando junto con el proyecto que trae el gobierno de Carlos Joaquín González de este parque industrial combinado con un recinto fiscalizado estratégico. Se generan los elementos junto con el aeropuerto para poder generar otra serie de oportunidades de negocios, como son la exportación de productos mexicanos hacia Centroamérica, como posiblemente son algunas actividades industriales, posiblemente también cierto tipo de mantenimiento hacia aeronaves. Entonces esto es algo que poquito a poco se está materializando, a lo mejor no en el tiempo que nosotros hubiéramos querido, pero que a partir de ese compromiso presidencial que se da, ya muchas cosas están empezando a detonarse. En el ámbito de la transportación marítima, se ha hablado de que, bueno, además de los cruceros, tenemos un puerto como Puerto Morelos, donde hay una isla de altura donde se puede hacer esta parte del recinto también fiscalizado. ¿Qué hay al respecto? Bueno, Puerto Morelos tiene una limitante, no sabes la frustración que me generó mi Puerto Morelos precisamente en el 2004. Puerto Morelos tiene un problema que en su canal de navegación tiene una loma, que es una roca, que nada más le permite tener una profundidad de calado que llega un poquito menos de los 6 metros.
Eso impide que embarcaciones de determinadas características que hagan viable el negocio de transportación de portacontenedores no sea factible. Entonces, aunque ese es un puerto que utilizamos ahorita para contenedores, su capacidad a futuro está muy limitada. Sin embargo, existen otras dos alternativas importantes. Una de ellas es definitivamente, bueno, tres existen. Una de ellas es al lado de Calica, hay un puerto que se llama Punta Venado, el cual el gobierno está en cualquier momento a punto de tomar control de esa dársena y cuenta con características ya suficientes para poder hacer operaciones comerciales de cierta magnitud. También desde un origen, desde que el empresario Isaac Hamoy creó el puerto de Mahahual, tiene contemplado en su plan maestro, en algún momento, no sé en cuándo sería, un punto de atraque para embarcaciones de carga. Y además también el tema que se ha venido trabajando recientemente, y también el gobierno del estado actual está muy decidido en ello, que es el dragado y ampliación del canal de Zaragoza, ya que va a permitir, como se hacía en el pasado, transportar cierto tipo de mercancías a través de gabarras, que son unas planchas flotantes que usan bajo calado, sobre todo con puertos muy muy cercanos, que son muy activos comercialmente, como es el caso de Puerto Barrios y Puerto Cortés en Honduras y Guatemala. Aquí están más cerca esos puertos que inclusive que Cancún. Sí, o que por Progreso, ¿no? Que tienes que ir a... No, bueno, eso está mucho más lejos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esos tres temas se van a ir dando. Creo que el gobierno estatal tiene muy clara la visión hacia la importancia que tiene la logística y la transportación marítima. Es por mucho la forma más eficaz y más económica de transportar productos, y eso podría detonar en el mediano y largo plazo otras actividades en Quintana Roo, que por cierto nos ha sorprendido porque lo que va de este año, del primer trimestre, ha sido líder en crecimiento en actividades industriales del país, ¿no? No en términos absolutos, en términos porcentuales, ¿no? O sea, relativamente estas actividades son relativamente pequeñas en Quintana Roo, pero en términos porcentuales ha crecido de una manera muy significativa, y eso permite, te digo, he visto empresas abrirse en toda la geografía del estado. Muchos de ellos no quieren hacer ruido ni quieren que la gente conozca de ellos, inclusive me lo han pedido, me dicen, Luis, no, o sea, por favor, aquí lo que quieras y todo, bajo perfil, ¿no? Pero la verdad es que hay empresas muy interesantes, muy innovadoras, que se están creando. Te puedo decir que hay una empresa en el aeropuerto de Cancún, que es de mantenimiento y reparación de aeronaves, que acaba de abrir su sucursal en Puerto Rico. Perdón, en República Dominicana. En República Dominicana acaba de abrir su sucursal. Entonces ya estamos hablando de empresas quintanarroenses que se están internacionalizando hacia otros países, y eso resulta muy interesante. Sí, precisamente el tema de la diversificación económica, pues fortalece la economía, ¿no? Tú debes de saber este tema. ¿Qué tanto conveniente es y cómo se puede combinar esta diversificación económica con actividades industriales cuando se está pensando detonar el turismo, por ejemplo, ya de manera masiva o de manera amplia en el sur del estado? Yo ese tema lo he usado, mira, en el 2004 yo decía discursos que ahora me arrepiento de ellos, ¿no? Después de tanto tiempo y de conocer a detalle ciertas actividades. Mira, hay ciertas, la economía está dividida en tres sectores: el primario, el secundario y el terciario, ¿no? El primario están las actividades principalmente agropecuarias, mineras, extractivas. En el secundario está principalmente la industria, y en el terciario pues, está el comercio y los servicios, ¿no? En el primario hay algunas actividades en el cual tenemos un alto potencial: frutas tropicales, algunos derivados de algunos cárnicos, muy pocos, muy particulares, y en el sector secundario hay algunas industrias muy específicas en las cuales tenemos una posibilidad de desarrollarlas. En la gran mayoría no. ¿Por qué? Si te digo cuál es la principal actividad del sector primario en Quintana Roo, si yo te preguntara cuál me dirías que es? ¿Cuál es la más fuerte actividad en el sector primario en nuestro estado?
pues sería la producción de chile habanero, por ejemplo. Caña de azúcar. Caña de azúcar. Por mucho. Bueno, Ok, la más fuerte, ok, en cuanto a número de empleos, generación de recursos y todo. ¿Sabías que es una actividad que históricamente, año tras año, tenemos que traer gente de otros estados para que la realice? ¿cuál es el motivo? Pues simplemente no tenemos una población que esté dispuesta a Hacer hacer ese tipo de trabajos y a recibir ese tipo de percepciones. Voy al sector secundario. ¿Cuál es la principal actividad o industria en nuestro estado? La de la construcción. Sí. Ok. Necesitamos mes a mes traer cientos de personas de otros estados para que puedan realizar esa actividad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra economía y nuestras características socioeconómicas no son las óptimas para realizar cualquier tipo de actividad, salvo algunas muy específicas y que están claramente probadas, ¿no? Pero si no, no. Lo único que vas a estar haciendo es detonar una actividad que puede tener un impacto sobre tu medio ambiente, que es nuestro principal activo que tenemos, Sí. y además puede estar generando una presión de un flujo migratorio, porque necesita traer mano de obra de otros estados para poderla detonar. Entonces yo creo que el futuro del estado está principalmente en la actividad terciaria, en el turismo, aún en la zona sur, sobre todo en la zona sur hay un potencial increíble. Y sí podemos detonar algunas muy contadas actividades en el sector primario y secundario, pero son muy contadas y muy específicas. O sea, eso que, y lo digo, yo lo dije en el 2003-2004, es que si en la zona norte del estado requiere de 100,000 toallas al año, nosotros debemos fabricar las 100,000 toallas. No es por ahí. No es por allá, ¿no? Pero bueno, si la zona norte demanda y otros mercados internacionales la mejor calidad de piña, nosotros debemos de apoyarla porque tenemos las condiciones X, que son, bueno, nos llevaríamos horas platicando de ellas, Así es. para tener un producto de calidad y que genere los niveles de ingresos y oportunidades para la población que tenemos. Así es. Y precisamente en ese sector primario, donde cada año, bueno, se van miles y miles de pesos en apoyos, en semilla, en fertilizantes, etcétera, que no han generado un impacto a largo plazo. Siguen sumidos en la misma pobreza o siguen esperando el apoyo para seguir sobreviviendo todos estos campesinos que viven de esta producción. En parte porque desde mi punto de vista creo que no se ha cerrado la cadena del sistema productivo de este tipo de productos. Por ejemplo, les dan semilla y les dan fertilizante para que produzcan en el campo, pero no hay, por ejemplo, caminos para sacar los productos, no hay acopio, no hay centros de acopio, no hay centros ¿cómo les llama cuando separan por calidades de procesamiento para sacar primera, segunda, tercera, algunos que puedan ser industrializados para envasado y exportación? Toda esta parte, y mercados, inclusive mercados donde se pueda colocar, toda esta parte de la cadena productiva, no siento como que no se ha atendido lo suficiente para que el campo pueda ser rentable en ese sentido. Bueno, yo lo dividiría en dos tipos. Por ejemplo, te puedo decir que algo que tiene un gran potencial y que no puede ser mecanizado ni llevado a economías de escala es, por ejemplo, el cultivo de la vainilla. Entonces, aquel productor del campo, por pequeño que esté produciendo vainilla en este momento, está teniendo unos ingresos importantes, y no solamente eso, sino que las posibilidades que alguien más lo desplace o que vengan acaparadores de su producto es muy difícil, ¿okay? Lo mismo diría yo en el caso de la miel, ¿okay? Sin embargo, para todos los demás, la gran mayoría de los productos, no todos los demás, pero para la gran mayoría de los productos agropecuarios o del campo, la producción a nivel mundial se está yendo a producciones de escala, grandes volúmenes, para poder hacerlos altamente rentables. Entonces, aquel productor que produzca 20 hectáreas de un producto, vamos a poner una hortaliza, ¿no?
comparado con los productores que están asociados o que en la iniciativa privada manejan volúmenes de 100.000 hectáreas, de 50.000 hectáreas, simplemente las oportunidades son muy complejas. Entonces, yo creo que ahí, salvo, te digo, algunos nichos como son, por ejemplo, la papaya, la piña, algunos cítricos, el chile habanero, ¿okay? Y otros más, salvo esos que están perfectamente bien identificados, todo lo demás, que sea fácil de mecanizar y de llevar a economías de escala, pues simplemente siempre va a haber alguien en el mundo que lo va a hacer a un mejor precio y bajo mejores condiciones que tú, ¿no? Entonces, y además, no tenemos que ser en Quintana Roo el que hagamos todo lo que comemos. O sea, recordemos que formamos parte de un país, no somos un país, formamos parte de un país, y en la medida en que nosotros podamos obtener la parte que genera los mayores ingresos, la mayor riqueza, la mayor cantidad de empleos, como está sucediendo ahorita en Quintana Roo, nosotros debemos encadenar esa demanda hacia otros lugares que sí tienen las características para ser más competitivos en ello. Te voy a poner un ejemplo que utilizo yo mucho, el de las toallas. Imagínate que se demandan 100.000 toallas al año en la zona sur, en la zona norte de Quintana Roo. Tú decides poner una fábrica, y yo necesito poner una fábrica con la misma tecnología, la misma maquinaria, las mismas instalaciones, todo idéntico. Nada más que tú te vas de Cancún 250 kilómetros hacia el oeste, vas a llegar a un poblado de Yucatán, ¿okay? Y ahí vas a contratar a personal para hacer las toallas y les vas a ofrecer un salario mínimo mensual. Vas a tener una cola de gente queriendo trabajar en tu planta. Yo, en lugar de irme 250 kilómetros al oeste, me voy 250 kilómetros al sur de Cancún, al área más o menos por donde está Felipe Carrillo Puerto. Y ofrezco 1.5 salarios mínimos para hacer las toallas y no voy a conseguir trabajadores. Entonces, no podemos producirlo todo. Hay algunas cuestiones, hay algunos productos que sí tenemos características muy específicas, como nuestro aeropuerto, que tiene el espacio de los aviones que se va al exterior vacío, ¿no? Eso representa una oportunidad. Hay muchos elementos que para algunas actividades del sector primario y secundario sí nos dan un potencial para desarrollarlo, pero la gran mayoría de ellas no, y tenemos que encadenarlos, porque en la medida en que generemos también oportunidades de desarrollo en otros estados como son Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, que es donde jalamos mano de obra nosotros recibimos aproximadamente unas 60.000 personas al año o más de migración buscando una oportunidad en Quintana Roo. Entonces, en la medida en que generemos oportunidades ahí mismo y que esos productos se estén vendiendo o estén saliendo desde Quintana Roo a otros mercados, en esa medida también vamos a ir frenando un poquito la migración tan intensa que tenemos de esas entidades hacia nuestra entidad. Entonces, la visión a mediano y largo plazo sería seguir apostando al sector turístico, el sector terciario, para... No, al primario y al secundario, en unos productos muy específicos. Muy específicos. Pero en lo general, de manera masiva, comercio y servicios, y en lo particular turismo desde la zona sur. Muy bien. Pues bueno, yo creo que ha sido un panorama ya bastante amplio, bastante rico, una charla pues también interesante sobre estos temas que bueno, uno como ciudadano pues opina, pero a veces sin muchos elementos, ¿no? Y tú ya tienes toda una experiencia, tienes muchos años en esto. No, y me he equivocado, o sea, he visto cómo lo que manejé en un tiempo no era real, y ahorita lo que estoy diciendo es por qué. Porque es que he visto que no todo lo que se decía o lo que se dijo en un momento, y todavía se dice, hay casos que todavía lo seguimos escuchando. Y muchos influidos por los fenómenos meteorológicos, es que somos muy vulnerables a los huracanes. Y si vivimos del turismo y del sol y la playa en un fenómeno, en una contingencia meteorológica, pues no viene el turismo y se va a caer la economía. O sea, hay que buscar desarrollar otros sectores, ¿no? Esa es una visión. Sí, y es válida. Nada más que también tenemos que aprender de por qué no lo hemos podido hacer. Tenemos un problema con muchos gobernantes que han venido a través del tiempo, ¿no? Casi todos ellos dicen, yo sí lo voy a lograr
porque los demás fueron muy tontos, no sabían cómo hacerlo, ¿ok? Y en realidad creo que se merece uno como nuevos gobernantes que se van dando, mañana van a haber otros y pasado van a haber otros, pasado otros, siempre tomar un momento de mesura, un pequeño alto en el camino y reflexionar sobre si en verdad hicieron algo mal esos gobiernos pasados o de verdad hay elementos como algunos de los que te acabo de decir ahorita, Sí. que de verdad demuestran que lo que estamos planteando no es necesariamente lo que se puede y lo que se debería realizar. Sí, un ejemplo de esos es cuando se empezaron a implementar los famosos invernaderos, ¿no? Con pepinos y todo eso que en su momento estaba exportando y estaba haciendo un buen negocio, pero por razones que desconocemos, bueno, se vino abajo No, el modelo está teniendo éxito. El modelo funcionó. El modelo funcionó. A lo mejor el proyecto en sí tuvo algunos problemas que le impidió lograr el éxito que se esperaba a ese proyecto en sí. Pero realmente lo que está sucediendo en Quintana Roo en materia de invernaderos rurales y empresas que están organizando todo esto para exportar hacia el exterior, hay cosas increíbles y maravillosas. Yo creo que uno de los nichos es en productos de invernaderos, sobre todo en hortalizas. Y que la tendencia orgánica, ¿no? Sí, También. definitivamente. Tiene éxito y va a despuntar. No nos dejemos llevar por aquel proyecto que bueno, vimos que fracasó. Fue transaccional, ¿no? Sí, pero que hay una posibilidad muy interesante en lo que está sucediendo en muchos otros invernaderos, sobre todo hay una empresa muy importante que tiene un modelo de franquicias que lo está desarrollando en Leona Vicario, en el municipio de Puerto Morelos. Muy interesante que está haciendo un modelo a nivel mundial y que ya se ha convertido, por ejemplo, en el exportador número 1 en el país de chile habanero. Wow, pues hay cosas ahí interesantes que habría que seguir explorando. Sí. Así es. Bueno, pues no me resta más que darte las gracias por habernos acompañado, por habernos pues ilustrado, ¿no?, sobre las actividades que hace la Secretaría de Economía a través de la delegación que tú representas, y bueno, también pues hablar de estos temas económicos y macroeconómicos que a veces pues no nos queda muy claro, pero que siempre es bueno tener alguien que nos oriente. No, un gusto para servirte y gracias a todos los televidentes que nos acompañan el día de hoy a través de las redes sociales y del internet. Así es. Amigos, pues esto ha sido Tribuna Ciudadana con el delegado de la Secretaría de Economía, Luis García Silva. Nos vemos en la próxima emisión. Voto